Yo voy a estar sin tener video y... Los demás también de a poco. Les recordamos a los asistentes que después de las exposiciones se van a poder hacer las preguntas, se van a poder realizar a través del chat también durante la exposición. Para los que tengan ganas y se les ocurra alguna pregunta, también pueden ir escribiéndola, o directamente al expositor una vez que el expositor haya terminado, la expositora. También siempre les pedimos avisar en el chat para que mantengamos un orden y podamos organizarnos bien. Les pedimos también a los asistentes que tengan el micrófono apagado durante la exposición. Les informamos que esta conversación va a ser grabada, como nos cuentan de repente los teléfonos. Esta conversación va a ser grabada para su seguridad, para que tengan en cuenta esto. Quienes no quieren aparecer en cámara, apaguen entonces sus cámaras. Bien, este es el segundo coloquio de este año, que es organizado por el Departamento de Estudios. Realizamos en la modalidad online en esta ocasión, como la vez anterior. Y en esta oportunidad también se ha abierto a invitados externos al CNTV, a quienes les damos una especial y cordial bienvenida. Los coloquios están enmarcados dentro de las actividades que el departamento planifica para el año y tienen como finalidad abrir una instancia de reflexión y de discusión sobre temas que competen al trabajo regulatorio del CNTV, abordando también asuntos de la contingencia que necesariamente van a influir en la labor global de esta institución. Telenovelas y género es el tema que hoy día nos convoca. La expositora es Claudia Alarcón. Ella es psicóloga, doctora en estudios de género de la Universidad de Sydney. Claudia posee mucha experiencia en el ámbito público y privado, tanto en investigación, formación y gestión en temas de producción de conocimiento, educación, sexualidad y género. Ha estado involucrada en gestión universitaria en áreas de equidad y género, y normalmente coordina investigaciones cuantitativas y cualitativas en esta área. Ha trabajado como investigadora en instituciones como la Superintendencia de Educación, UNESCO y el Consejo Nacional de Televisión. Muchos de ustedes ya la conocían y hemos tenido la oportunidad de saludarla y de verla nuevamente. Hoy día la vamos a escuchar. Sí, aparentemente. Actualmente Claudia es directora de la Oficina de Equidad y Género de la Universidad de O'Higgins. Los tres puntitos. El pie de inicio de la exposición de Claudia es un estudio que ella realizó para el Consejo de Televisión, Género y Mujer en las telenovelas chilenas. En esta exposición participará también el sociólogo Rodrigo Salgado. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Rodrigo también trabajó en este equipo de Claudia, así es que sin más introducción voy a dejar que Claudia tome la palabra y que comience con su presentación. Ya, hola, buenos días. Primero decir que es un placer estar aquí. Estoy feliz de ver las caras de algunos antiguos compañeros. Ha pasado el tiempo. Realmente es un honor, para mí fue un honor haber trabajado en el Consejo Nacional de Televisión con una super jefa, de la cual he aprendido muchas cosas hasta ser jefa. Hoy día tengo la suerte, ¿no es cierto?, de dirigir un equipo también de investigadores y de profesionales, y realmente la experiencia del CNTV me ha ayudado un montón en mi vida profesional, así es que primero introducir eso, y feliz de verlos a todos sanos primero que nada, y bueno, y que la discusión más intelectual nos une hoy día mejor, ¿no es cierto? Contarles un poco que este estudio, como bien dijo Paula, lo hicimos con Rodrigo y otra compañera, Angie. Fue un estudio bien exigente en términos metodológicos, ¿sí? Y en eso vamos a profundizar durante la investigación, durante la conversación y durante la presentación del estudio.
porque la verdad que incluso siento, y estoy segura que logramos poder generar una metodología diferente a lo que ha sido solo el análisis de pantalla, ¿sí? Ustedes van a ver que lo que vamos a presentar acerca de género y televisión no es solo análisis de contenido, sino que también tratamos de levantar aspectos más cualitativos de las interacciones de los personajes, ¿sí? Lo que es innovativo en los estudios de género y televisión. Sin ir más lejos, les voy a abrir la presentación. Ya, ahí. Bueno, para comenzar, voy a leer unos párrafos un poco reflexivos que tiene que ver con esto de poder dar un contexto del estudio y sobre todo, este está, el por qué está, perdón. ¿Y por qué estudiar telenovelas, televisión y el análisis de género? Creo que esto nos va a ayudar sobre todo respecto a poder mirar el estudio desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque no es solo estudiar cualquier tipo de programa, sino que estamos específicamente centrados en las telenovelas. Bueno, el Departamento de Estudio ha desarrollado históricamente una línea de trabajo para identificar las formas en que la pantalla televisiva representa a la mujer. El estudio que se presenta a continuación corresponde a un análisis de telenovelas chilenas con alto rating emitidas durante el año 2018 y el 19. Como Amigo, Bravo y Osorio lo señalan, la ficción y en especial el género de la telenovela ha sido el medio a través del cual la televisión chilena ha propuesto a la audiencia decenas de historias, personajes, estéticas y valores que hoy forman parte de la cultura popular. Como bien lo describe Fuenzalida, Corro y Mujica, además se han incorporado a través de este género televisivo de manera persistente y crítica diversas materias al debate público, como la desigualdad social, la diversidad sexual, la violencia intrafamiliar, la situación de los sin casa, los pueblos originarios, el abuso infantil, entre muchos otros temas. La telenovela como fenómeno latinoamericano ha sido de interés para la academia desde los años 70. Como el estudio del año 2019, Oferta y Consumo Televisivo del CNTV lo evidencia, el consumo de telenovela ocupa el segundo lugar luego de los noticiarios, ubicándose con un 22% en el año 2019, en el 2018 con un 21%. Pero esto no se da solo durante estos años, sino que históricamente es uno de los formatos televisivos de mayor sintonía tanto para las audiencias adultas como infantiles. La telenovela chilena en particular, como lo señala el Consejo en sus estudios, fideliza audiencias al proponer temáticas que interpelan directamente el carácter identitario con el que las personas se sienten retratadas. Diversos actores argumentan que los estudios de televisión en general y en particular de las telenovelas se centran en relación de televisión y estereotipos que se sustentan en los supuestos básicos de la teoría de identidad social, la cual propone que la imagen que tienen los individuos de sí mismos se construye teniendo como referencia las semejanzas y diferencias que encuentran en los miembros de los grupos diferentes. Bueno, si ustedes revisan la literatura, igual van a poder evidenciar que también hay una discusión que no solamente es la telenovela la que se retroalimenta de, entre comillas, la realidad o las relaciones que suceden en el mundo social, sino que también el mundo social se retroalimenta desde de las telenovelas. Entonces ahí hay una interacción entre audiencias y televisión que es bien interesante, y que hay harto de eso en la literatura. Hay toda una discusión y de distintas teorías y perspectivas. Al revisar la literatura es posible evidenciar que el fenómeno de la literatura simbólica de la televisión en la vida cotidiana de los sujetos y en el espacio público es algo que ocurre y es muy difícil de evitar. El impacto de la televisión en la audiencia es algo que no podemos obviar en el análisis. De hecho, cuando uno piensa en la misma preocupación por generar evidencia respecto a la representación de las mujeres, es justamente porque se intuye dicha influencia. Una de las constataciones más interesantes que surge de los resultados de investigaciones empíricas sobre el consumo
cualitativa de programas de televisión en Chile es que casi la totalidad de los sujetos afirman que desarrollarán mucho más discusión al interior de sus hogares a partir de los contenidos y relatos de la telenovela respecto a los temas que se producen, por ejemplo, en los noticiarios. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, que no solamente es lo más visto, pero sino que también es lo que más se conversa, ¿sí? Al interior del hogar. Mencionar y reflexionar brevemente acerca del por qué estudiar las telenovelas antes de entrar de lleno a la discusión del estudio no es menor, ya que nos aproxima a comprender el interés académico y público acerca de la generación de estudios de este tipo, en esencial estudios de género y telenovela. Ahora vamos a pasar a los temas de televisión y análisis de género. Desde un punto de vista de los estudios de género, indagar en la relación de mujeres y televisión ha sido relevante para conocer cómo esta última, cómo la televisión construye la imagen de la mujer y cómo esta construcción impacta en la audiencia. El Consejo Nacional de Televisión comienza al principio del año 2000 con una línea de investigación de televisión y género, la cual ha sido permanente. La preocupación por los estudios de mujer y luego por los estudios de género se centra justamente en lo que principalmente es la función socializadora de la televisión. Aquí hago una diferencia en los estudios de la mujer y los estudios de género porque no son lo mismo, ¿ya? Los estudios de las mujeres se centran en las relaciones de las mujeres, o sea, solamente en hablar de la mujer y no necesariamente en la relación, en la interacción entre sexos. Al revisar estos estudios acerca de la representación de género en programas de televisión abierta, es posible identificar 4 estereotipos o lugares comunes que se han venido dando durante el tiempo de la construcción del género en la ficción. Ahora de en adelante, cuando hable de género, voy a hablar de género, de la teoría de género, no de género como de telenovela, que se enreda muchas veces ya. Entonces, ojo con eso. Primero, las motivaciones estereotípicas de los roles clásicos de la ficción, donde la presencia de se han dado 2 imágenes femeninas durante este tiempo, uno que es la imagen fraternal y otra la imagen amazona, que es lo que se le ha llamado y se le llamó en un estudio del 2009 y en el 2016. Hay una inequidad en la profundidad de desarrollo de los personajes femeninos y masculinos. Generalmente lo que pasa en los estudios, lo que da cuenta es que hay una sobredramatización de la figura femenina, en la cual es representada como víctima, particularmente en programas de ficción, cuyas representaciones son creadas de manera consciente para crear una dramaticidad, ¿no es cierto? Eso se da casi en todas las, o se ha dado históricamente en casi todas las telenovelas. También la espacialidad social por género, los roles femeninos quedan consignados al espacio privado y los masculinos al público. ¿Sí? Eso no es novedad, tampoco. Y eso no solamente lo dice el Consejo Nacional de Televisión, sino que lo dicen otros autores también, que lo han investigado. Y bueno, y por último, todo lo que tiene que ver con la erotización de lo femenino y la neutralidad de lo masculino, en donde, ¿no es cierto?, generalmente las representaciones de las mujeres son más eróticas y los hombres, o sea, hay un estudio del CNTV donde dice, por ejemplo, que las representaciones eróticas fueron un 35%, mientras que los hombres, el 91% de las casos aparecen eróticamente neutrales. O sea, casi no tienen un comportamiento erótico en las teleseries. En este contexto, el interés del CNTV ha sido continuar profundizando los análisis para así comprender de qué manera estas producciones proponen, o propenden, mejor dicho, al correcto funcionamiento a la luz de la ley de televisión hoy día. De este modo, este trabajo, nuestra presentación intenta describir los regímenes de género que se construyen en este formato y, si es posible, advertir cambios y nuevas formas de relación entre los sujetos representados en pantalla y la imagen de la mujer que se proyecta. El análisis da cuenta de cómo las representaciones, cuáles son las narrativas que se articulan en la práctica y las relaciones de género. La reflexión nos permitirá, o eso esperemos, poner en perspectiva la importancia que sigue teniendo la televisión en la construcción de estereotipos, ya sea para impulsar la diversidad en las formas de ser mujer o para reforzar las imágenes habituales. Ahora, antes de presentar el estudio en sí, es importante que ustedes entiendan desde dónde nosotros nos paramos para hacer la contextualización de enfoque de género. Hay una tendencia en general en la investigación de considerar el enfoque de género como diferencias de género, ¿sí? ¿Qué es lo ¿a qué es lo que me refiero?
el género como una construcción social, sí, pero basado en las diferencias sexuales. Donde, por ejemplo, se van a dar cuenta solamente de las diferencias. Las mujeres hacen este tipo de cosas y los hombres hacen este otro tipo de cosas, ¿ya? Pero en realidad nuestra propuesta en este estudio es justamente tomar la teoría relacional, la cual es un enfoque que da un lugar central a las relaciones sociales como patrones entre hombres y mujeres que construyen el género como una estructura social. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros miramos el género, pero miramos la relación entre los sujetos, ¿sí? No la descripción, sino que miramos las prácticas, ¿sí? Las prácticas de género que se le llaman. Este enfoque relacional se basa justamente en estas prácticas que abordan y modifican esta estructura, ¿sí? Claramente el género es una relación, pero no es cualquier relación, es un vínculo que implica múltiples personas y categorías y conecta cuerpos e instituciones. La teoría relacional entiende el género como algo multidimensional que contiene al mismo tiempo las relaciones económicas, de producción y consumo, las relaciones de poder, las relaciones afectivas y emocionales y las relaciones simbólicas, culturales y narrativas. Esta es una propuesta que hace la intelectual Rewin Connell, y lo que hace es plantear este modelo estructural de género para justamente explicar las relaciones de género. Y lo que dice es que nosotros en las relaciones funcionamos en estas 4 dimensiones, ¿ok? No es que nosotros solo el género sea, por ejemplo, mirar las relaciones de poder o las relaciones económicas, sino que nosotros funcionamos en estas dimensiones y se van dando en las interacciones con los otros, van predominando cierto tipo de dimensión dependiendo del tipo de relación. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Las relaciones de poder nos van a hablar de todas estas fuerzas de control que dominan las relaciones centrales en el ámbito privado y el ámbito público, o privado y público, pero aquí vamos a tener temas como el tema del liderazgo, el abuso de poder, el maltrato, etcétera, ¿no es cierto? En los temas más bien, o en las relaciones en esta dimensión de económicas de producción y consumo, van a estar todas estas formas relacionadas con las ganancias, cómo se distribuyen las ganancias, las brechas salariales, los paquetes de beneficios, la división del trabajo, al interior del hogar o en las instituciones, la división del sistema educacional, etc. Las relaciones emocionales y afectivas, y esta dimensión tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el intrasexo, incluye las relaciones madre-hija, padre-hijo, hijo-padre, las relaciones emocionales que construimos en torno al género, la orientación sexual, la identidad sexual, y cómo se define y se expresa el deseo sexual también. Y en relación a las relaciones simbólicas, culturales y narrativas, tiene que ver con los discursos, la ideología o la cultura en que se instalan estas relaciones de género. Y, por ejemplo, y esto lo vemos, y siempre pongo el mismo ejemplo cuando tengo que hablar de estas cosas, pero esto es súper interesante verlos en las teleseries, ¿ya? Porque una manera de operacionalizar esta dimensión es, ponte tú, cuando nosotros tenemos una mujer que trata de representarse una mujer vanguardista, ¿sí? Y van y la ponen como una mujer mecánica, ¿sí? Y el set está un auto, y hacen todo, y reproducen el garage. Pero además, ¿con qué lo reproducen? Lo reproducen simbólicamente con todas las narrativas masculinas. Entonces detrás ponen un afiche de la mujer desnuda, no sé, ¿sí? Entonces es como que masculino, o sea, tienen la vanguardia, pero siguen representando estructuras, ¿sí? Y espacios simbólicos masculinizados, o sea, yo no sé cómo sería una mujer mecánica, pero no necesariamente en un garage hay que tener una mujer desnuda, ¿sí? Como ese tipo de cosas. O lo que hacen es también poner un hombre desnudo, ¿sí? Entonces cambia la representación, pero es la misma dinámica relacional, ¿sí? Que traspasa del hombre a la mujer. Si van teniendo preguntas o comentarios, me los pueden hacer. Bueno, en este contexto, nosotros armamos nuestro estudio, pensándolo de esta manera. Tú, Rodrigo, interrúmpeme también. Sí. Sí. Entonces, los objetivos del estudio eran bien ambiciosos.
Y tuvimos 4, que primero era indagar en las dimensiones de desarrollo de personajes según género en la telenovela, indagar en la construcción de género y establecer la relevancia pública y privada de las relaciones, de las acciones de los personajes, identificar las representaciones espaciales sí, de género y relación que tienen con el espacio público y privado, e identificar la valoración cognitiva del género desde las dinámicas jerárquicas y describir la interacción y dinámicas de dominación y ejercicio de poder entre e intragénero. Bueno, una cosa también decir antes de pasar a los resultados específicos es que nosotros no solo miramos, por lo tanto, por lo que le estaba contando de cómo entendemos el género, no solamente nos interesaba poder dar cuenta del estereotipo de género o de la imagen de género, sino que más bien nos interesaba mirar cómo se conforman los patrones relacionales que la televisión nos propone, y esto también, por tanto, incluye los patrones relacionales de la masculinidad, ¿sí? Porque generalmente lo que hace la televisión o lo que hacemos cuando hacemos análisis es que solo miramos estas diferencias y ponemos, por ejemplo, la agresión como un elemento masculinizante o masculinizado, ¿sí? Pero en realidad no necesariamente vemos el contexto de la agresión y la dinámica de esa agresión, ¿sí? Que nos parece interesante de poder mirar también. La metodología que nosotros ocupamos, por tanto, para poder lograr todo lo que les estoy contando fue los métodos mixtos. Ocupamos metodología cuantitativa y cualitativa, y ahí va a profundizar más Rodrigo, y la idea era brindar, usando estos dos métodos, haciendo análisis quali y quanti, la posibilidad de confrontar, contrastar y comparar diferentes tipos de datos con el mismo objetivo, ¿no es cierto? Y bueno, y esto nos ayudó y contribuyó a explorar la complejidad social de la producción de los fenómenos. Ahí Rodrigo también les va a contar un poco más cómo cualitativamente lo hicimos, o sea, cómo lo hicimos para hacer algo más quali, ¿sí? Porque ustedes podrían pensar, no entrevistaron a nadie, ¿sí? Claro. Pero en realidad, claro, pero ahí ya, dale, Rodrigo. Bueno, lo primero fue llegar a determinar qué teleserie íbamos a analizar, porque en el fondo estaba toda la parrilla del 2018 abierta. Entonces finalmente se seleccionaron teleseries que estaban en horario prime nocturno y prime habitual, digamos, de las 8 de la tarde, que serían las de las 8 de la tarde, Isla Paraíso y Reina de Franklin, y en la noche Casa de Muñeco y Pacto de Sangre. Ahora, en la lógica de hacer un análisis lo más multivariable posible, la idea fue que para cada teleserie hacer un análisis en 3 niveles distintos, que en el fondo se trata de, por un lado, considerando que estamos analizando la representación de género, lo que nos interesa saber es cómo están representados cada personaje que es plasmado en pantalla. Entonces, por un lado, hicimos un análisis que tiene, que son los personajes en cada escena, o sea, partió una escena, considerando la escena, digamos, cuando termina una interacción, se acaba la escena. Consideramos todos los personajes que aparecen en esta escena y de ahí hacíamos un análisis cualitativo de sus comportamientos en general, sus comportamientos, de lo que transmite como al público. Además de eso, en la escena en sí misma se codificó en función de, por ejemplo, la ambientación. La escena usualmente es contexto y ambientación, el análisis que se hace sobre ella. Y, por ejemplo, el tipo de música que hay sonando. Si hay un, no sé, pues, es distinto si suena Chayanne de fondo o algo un poco más misterioso, como pasaba constantemente en Pacto de Sangre. Y así hicimos como un constructo general de cómo están insertos estos personajes en cada una de estas escenas. Y en general la unidad de análisis que usamos es la cantidad de veces que cada elemento analizado aparece en función de la cantidad de escenas en que los personajes aparecen. O sea, si, por ejemplo, el personaje de Pancho Melo en Isla Paraíso tenía actitudes machistas de vez en cuando, entonces en la muestra de capítulos que tenemos, nosotros lo que hacemos para determinar cuántas escenas machistas tiene, o sea, que tiene alguna actitud machista, es primero hicimos una codificación respecto a qué tipo de comportamientos vamos o no considerar machistas. Luego vemos en cuántas escenas aparecen este tipo de comportamiento y luego dividimos esa cantidad de escenas por el total de escenas de Pancho Melo. Porque ahí tenemos como dividiendo por la cantidad de escenas del personaje en sí, podemos entender o sea, el tamaño, la presencia, la fuerza de estos elementos.
Sí, miramos un montón, Y o sea, eso, miramos un montón de tele. sí, o sea, bueno, además estaba la lógica primero de selección de los capítulos, en que por un lado era necesario tener los primeros capítulos de cada teleserie para poder tener la idea general de hacia dónde iba la historia, digamos, porque los primeros capítulos es cuando se asientan toda esta línea histórica. Pero viendo las teleseries, porque, bueno, y después hicimos una selección aleatoria de capítulos para adelante, porque no había recursos, digamos, para analizarlo todo, que hubiera sido lo más mejor. Em, Viendo al final igualísimo el ejercicio de ver básicamente las teleseries completas, y de repente ante esta selección aleatoria hubieron algunos capítulos como que nos dimos cuenta que eran como un poco más de lo mismo, y cambiamos por otros que eran más significativos en la historia, digamos. Unas cosas así como muy nitpicking, pero en el fondo no cambia en general nada, porque la cantidad de escenas sigue siendo masiva, son 867 escenas, y eso fue básicamente la parte de decisión metodológica detrás del análisis. Sí. Y entonces tuvimos aquí a horas de contenido 21, como Rodrigo les decía, analicemos 867 escenas y 88 personajes, ya de los cuales 45 mujeres y 3 hombres, ¿ya? Claro. Em, Bueno, y ya, luego una más. la mayor parte de los análisis que hicimos en el informe que enviamos hay como un contraste entre lo que representan los personajes protagónicos versus lo que representa el total de los personajes en la historia, y eso lo hicimos principalmente porque los personajes protagónicos son los que tienen mayor presencia en pantalla, y por lo tanto son los como llamados a tener más cercanía con el público, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿Qué para esa otra más? categorización utilizamos también como parámetros, por un lado, cuantitativos y cualitativos. En el fondo, cualitativo en la lógica de qué personajes las mismas teleseries promocionan como sus arcos principales. Y por otro lado, hicimos el cálculo de qué porcentaje de escenas, del total de escenas, aparecen estos personajes. Entonces, digamos, bajo el mismo ejemplo Pancho Melo anterior, si Pancho Melo aparecen 50 escenas y tenemos 200 escenas de la teleserie La Paraíso, Pancho Melo aparece en el 25% de la escena, y el parámetro que usamos para diferenciar era 20%, porque nos dimos cuenta que en general la mayor parte de los personajes protagónicos aparecen en al menos el 20% de la escena, del total de escenas, digamos. Ujú. Considerando la cantidad de capítulos que analizamos, que creo que son unos 30, no, un poco menos. Eso era como lo que se daba en cada teleserie. Y sí, eso era lo último. Ya, las perspectivas de la... Rodri, ¿Cómo? dale, perspectiva. O lo hago yo. Es ¿Lo lo que decís tú expliqué o lo hago recién, yo? pues. Ah, ya. No, pero lo importante es que lo importante de esta relación es que esta es una estrategia de análisis comprensiva y relacional. Entonces nosotros lo que estamos haciendo todo el tiempo es hacer un análisis relacional entre escena, personaje y representación del personaje, ¿sí? Entonces es una manera de que nosotros tuvimos de mirar y de complejizar más las relaciones de género, más que solo decir a esta mujer es representada como, no sé, como abiertamente sexual, por ejemplo. Bueno, pero puede que sí, pero ¿en cuántas escenas, en qué tipo de personaje y cuál es la representación y cuál es la diferencia de eso entre los personajes principales y los personajes secundarios principalmente? Ahora, nosotros lo que le vamos a presentar los resultados es el 2% de todos los análisis que hicimos, Sí. ¿sí? O sea, tenemos una cantidad de información que o sea, el informe creo que eran 80 páginas y la verdad que podríamos haber escrito una tesis, porque es muchísima información. Ya, aquí están los principales resultados. ¿Tú y yo, Rodri? ¿Vale? ¿Cómo quieras? ¿Vale? Ya. Entonces, las principales conclusiones. Lo primero es que se puede observar este intento por incluir problemáticas sociales relativas a los problemas de género, de trato a la mujer en general, y tratan también de incluir ciertos mensajes feministas, o cómo tratan de a exponerse como, digamos, en el zeitgeist cultural del momento, porque estamos hablando de teleseries que salen todas después de Me Too, de todos estos movimientos culturales. Y en los primeros capítulos se nota mucho la intención de hacer de esto algo como importante. Entonces se utiliza harta como lenguaje inclusivo, por ejemplo. La Reina de Franklin en el primer capítulo y en el segundo se puede observar mucho uso del lenguaje inclusivo, que se
difumina absolutamente para adelante, desde el tercer capítulo en adelante. En Pacto de Sangre y en otras teleseries también aparecen bastante estos como comportamientos machistas que son rechazados por algún personaje femenino o por algún otro personaje masculino, en el fondo como aleccionando, podríamos decir. Pero también esto pasa en los primeros capítulos, después desaparece completamente. En general los comportamientos suelen pasar más bien sin ningún tipo de castigo o sin ningún tipo de reproche, lo que básicamente los valida de alguna forma. Entonces tenemos personajes como por ejemplo la otra pareja protagónica en Isla Paraíso, en que el hijo de Oscar León acosa y persigue constantemente a su contrapar protagónico femenino, y al final como que la consigue, digamos. Entonces como no hay como este tipo de actitudes no son castigadas, eso nos referimos con eso. Entonces como por eso nuestra conclusión central es que está esta pequeña asomo, este pequeño asomo de tratar de presentarse un poco más acorde a los tiempos, pero al final se difumina todo dentro del desarrollo de las historias, que suelen ser exactamente lo mismo de siempre, estas interacciones románticas que terminan en triángulos, un poco más innovadoras en cuartetos, pero más que eso no hay mucho. Claro, y en estricto rigor, en temas específicos feministas, por ejemplo, si uno pensara que, como decía Rodrigo, todo esto ocurre luego de un movimiento social muy importante donde se toman decisiones y donde aparecen, ¿no es cierto?, figuras públicas que son culpadas o que son expuestas al tapete por ciertas conductas, entre comillas, indebidas, no entre comillas indebidas, sino que aparecen ciertos juicios. Lo digo de esta manera porque no conocemos si alguno de estas personas tuvieron juicio o no, pero cuando uno mira las escenas específicamente, nosotros vemos que solo 2 escenas por teleseries abordan este tipo de contenido, ¿sí? Y como dice Rodrigo, al principio de la telenovela, ni siquiera hay continuidad de esto. Entonces tampoco es que realmente se están abordando estos tipos. Y lo otro que también pasa, lo que nos hemos dado cuenta, es que si bien se tratan, también hay una ironía del trato de estos discursos feministas, ¿sí? Por ejemplo, hay en un lugar donde que sale, por ejemplo, hashtag, ¿cómo era? Hashtag, Sí, en Isla Paraíso. El primer capítulo de Isla Paraíso está Paula Volpato buscando señal hasta que la encuentra y llega a la casa de Oscar León, que es el otro protagónico, y le apunta con una metralleta, o sea, con una metralleta, no, con un rifle, perdón, en la cabeza para que salga de su propiedad. Y Paula Volpato le dice hashtag ni una menos de una manera bastante como cómica. Y bueno, y Melo simplemente la descarta, o sea, como que esa ridiculea, no es de mi propiedad, como en el fondo toman un poco el discurso, pero pero no también lo muy en serio, ironizan, digamos. claro, y también lo ironizan y también es bien curioso porque tampoco hay un compromiso, ¿sí? No hay un compromiso respecto al desarrollo de este tipo de contenido. Uh-huh. Claro, y respecto a los discursos como usual, digamos que podríamos decir que son críticas que hace el feminismo a cómo funciona la sociedad y cómo digamos, las imposiciones sociales sobre el comportamiento femenino que existen. El único que se ve, que se mantiene más o menos a lo largo de las teleseries, tiene que ver con el empoderamiento sexual femenino, como esta idea de que las mujeres también pueden tener muchas parejas sexuales. Ahora, esto es algo que funciona en discurso solamente porque ningún personaje lo lleva a cabo, en realidad. Los personajes más protagónicos parten con este discurso, pero al final terminan siempre en estos enredos románticos con un solo personaje masculino, y es lo mismo, en el Ya, y fondo. por otra parte, los temas de orientación sexual también, uno podría pensar que hemos avanzado desde un punto de vista de la apertura de estos temas. Sin embargo, por lo menos en lo que nosotros analizamos, solo una telenovela tenía 4 personajes homosexuales, 4 personajes, y aquí debería ser 3, perdón. Era 3 personajes homosexuales y 3 de estos 24 personajes son homosexuales. O sea, de los 24 que estaban ahí, solo 3 eran. No hay mujeres Claro, homosexuales ni bisexuales. En términos de identidad sexual, pareciera que la identidad sexual no está incorporada y también sigue siendo súper conservadora y heteronormativa, porque además también estos personajes homosexuales siempre aparecen o han tendido a aparecer, y en esta teleserie específica, como hombres proveedores del hogar,
etcétera, y la única diferencia es que hay una orientación sexual distinta. Pero, Ahora, pero hay eso, un punto sobre eso, es como, la única teleserie que aborda el tema es Casa de Muñeco, y lo interesante es que, bueno, en el fondo el tema se aborda desde la perspectiva de un hombre con familia que está en el closet y que empieza como a sucumbir a sus necesidades, digamos, sexuales. Y, y ninguna de las otras teleseries tiene ni siquiera un personaje homosexual, lo que habla como de que en el fondo la presencia de personajes homosexuales está un poco basada en la intencionalidad de tomar un discurso en función de la homosexualidad. Entonces las otras teleseries, como no tienen un discurso específico en relación a esto, ni siquiera tienen un personaje gay. ujú, Es bastante impresionante. ya. Otra conclusión tiene que ver con el tema de la división del trabajo, que no es muy diferente a lo que se ha encontrado, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto de que la mujer aparece más ligada a, aquí está, ¿sí? O sea, la mujer va a ser más, más dependiente y los hombres va a tener un rol más de proveedor único. Ujú. Claro. Ahora, las mujeres en sí, cuando analizamos las mujeres protagónicas, vemos que se les tiende a dar un rol más de proveedor único que comparte gastos. O sea, en el gráfico se ve, por ejemplo, el 44% de los personajes femeninos aparecen como dependientes económicamente, pero solo los protagonistas es el 25%. O sea, la mayor parte, 3 de cada 4 personajes femeninos protagónicos son independientes, o sea, trabajan, ¿no? Ujú. Ok. ¿Y los roles económicos por género? Claro, y también hicimos una clasificación del tipo de empleo en que se ven las personas. Por ejemplo, bueno, en el informe en sí está como en tablas separados, como para que Ujú. sea más clarito qué tipo de trabajos son los que incluimos, Ya. porque, bueno, no son 88 nomás. Y por ejemplo, en Gran Empresario está, no sé, en Pacto de Sangre, esta es una teleserie bien de clase alta y todas las personas son o tienen un gimnasio o son dueños de una consulta médica o son inversionistas de empresas y cosas por el estilo. Ujú. Ahora, la gran diferencia es, por ejemplo, al ver el gráfico que está ordenado un poco desde mayor autoridad económica, por decirlo de alguna forma, o sea, gran empresario, soy dueño de una empresa que genera mucha plata, cualitativamente, o sea, no tenemos obviamente, cuánto produce económicamente ninguna empresa en la teleserie, pero como digamos, a lo que cualitativamente se comprende. Dueño de pyme en el fondo son los personajes que tienen empresas que les va bien, pero que no llegan a este nivel como de millonarios que se establecen en las teleseries. Y bueno, viéndolo así, lo que vemos es que en general los hombres tienen mayor presencia en este tipo de trabajo y las mujeres aparecen más como en los trabajos de menor categoría, por decirlo así. En Ujú. trabajo doméstico, por ejemplo, no está solamente nanas, no son 10 nanas, sino que hay también amas de casa, que en el fondo igual se dedican al trabajo doméstico, pero no remunerado directamente. Bueno, aquí hay una cosa interesante, nos quedan 5 minutos, así que vamos a ir súper rapidito, pero lo que queríamos decir aquí es que también, por ejemplo, cuando uno hace los cruces con nivel socioeconómico, por ejemplo, aquí hay ciertos aspectos que se intensifican, ¿sí? Entonces lo que pasa en las telenovelas es justamente, hay una teoría que se llama la teoría de la interseccionalidad, que lo que hace es analizar el género con otros aspectos, como por ejemplo clase, raza, etnia, etcétera, y ahí lo que vamos viendo es que se van intensificando, dependiendo de las clases sociales, algunos patrones relacionales que no son iguales, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres no se van a comportar igual en los niveles, o sea, las relaciones de género no son las mismas y no se van a expresar como las mismas, por ejemplo, en estos aspectos. Ahora, lo voy a decir súper rápido, ya con respecto a la construcción del cuerpo, se sigue también insistiendo en esto de las mujeres lindas, altas, caucásicas, y los hombres atléticos. Esto ha sido así, yo creo que desde siempre en la televisión chilena y no ha cambiado ni en estatura, ni en talla, ni apariencia, ¿sí? Eh, el, em, bueno, la actitud es frente al conflicto, la violencia y el nerviosismo. Aquí algo interesante de dar cuenta es que las mujeres tienden a ser representadas desde el nerviosismo, en cambio los hombres desde la calma, ¿sí? Los hombres tienen menos Más de la capacidad de agresividad. resolución y también más de la agresividad, ¿ya? Eh, Aquí está específicamente las escenas de en qué personaje representa actitudes agresivas, los protagonistas en un 14%,
y las mujeres solo en un 8,4. O sea, igual, y en el total, fíjense que en los protagonistas donde más hay diferencia entre hombres y mujeres, pero en los totales de personajes no hay tanta diferencia respecto a la agresividad, lo que me parece interesante también desde un punto de vista de género, que si bien existe, o sea, la percepción de que hay más violencia de los hombres se basa en la percepción del impacto que tienen acerca de los protagonistas, pero no necesariamente acerca de las relaciones de género que se construyen a través de la telenovela, ¿sí? Que uno podría decir que hay una relación más equitativa en función a la agresividad. Las mujeres también son presentadas como agresivas, pero el impacto del protagonista, y eso es algo que también el Consejo Nacional de Televisión lo ha estudiado, y lo estudiamos, ¿te acuerdas, Lola? Cuando trabajaba yo en el Ministerio de Educación hace muchos años atrás, que lo que decía es justamente es que no importa la cantidad, no es tanto la cantidad como la intensidad de lo que ocurre, ¿sí? Entonces, si hay un hecho violento, y dentro de 800 horas, pero es un hecho muy crudo, ese hecho se siente como un permanente, ¿sí? Y hay una percepción de que hay mucha violencia, pero cuando uno va a la evidencia se da cuenta que no es así, ¿sí? O que es menos. Entonces, esto es algo para tener en cuenta, sobre todo en los temas como pensando de la intensidad de lo que ocurre en la telenovela. Otra cosa tiene que ver con estas escenas por agredir, o sea, escenas de donde el objetivo es agredir. Bueno, ven aquí de mujer a hombre, de mujer a mujer, casi nada. De hombre a mujer hay un 40% que se muestra del N35 y de los hombres un 43%. Entonces ahí hay o sea, y de hombre a mujer solo hay un 14%, ¿sí? Entonces igual el ejercicio, que es otra cosa que la agresión, pero aquí sería el ejercicio de esa agresión, ¿ok? Lo que es interesante, porque pocas veces se mide ese ejercicio específicamente. Y para ir terminando, bueno, esto es la actitud colaborativa, quienes son los que más colaboran. De mujer a mujer hay una cuestión, nosotros lo que se le llama hoy día la sororidad, ¿no es cierto? Al parecer que hay una construcción más de relación entre mujeres que se apoyan versus hombres que se apoyan. Hay una cuestión ahí también de la construcción de la masculinidad, y de hombres que apoyan a las mujeres es mucho, hay menos, y de mujeres que apoyan a los hombres, lo que me parece también interesante. O sea, hay mucho apoyo o representación de la interacción del apoyo entre mujeres. Y las interacciones románticas, aquí, bueno, se insiste con esto de la búsqueda de la interacción romántica desde el hombre es el que busca a la mujer en un 69%, y la mujer igual se representa como que busca, pero menos, ¿sí? Así es que, y aquí algo interesante es que en esta interacción afectiva el hombre rechaza más que las mujeres rechazan a los hombres, lo que también desde un punto de vista me parece súper interesante, porque también, o sea, se fija en estas cosas, que por eso es importante mirar las relaciones, porque si uno no mira esa interacción, uno no se daría cuenta que uno está perpetuando cierto tipo de cómo también nosotros asumimos estas relaciones románticas, y como un poco a los hombres, ¿no es cierto? Esta como estereotipación que los hombres tienen tanto de elegir y rechazan tantas mujeres, y las mujeres tenemos tan poco de elegir y nos tenemos que conformar con lo que hay un poco. Entonces es bien, también es interesante mirarlo desde esta perspectiva. Y por último, esta construcción del héroe, y que ha sido algo que también ha sido tomado en otros estudios, ¿no es cierto? Y aquí en realidad lo que quisiéramos destacar es esto del antagonista o villano, que los hombres son representados en mayor medida como antagonistas o villanos versus las mujeres, lo que también creo que va contra la percepción de muchas veces que existe acerca de la telenovela, donde generalmente uno mira a la mujer más como una antagonista, como entre comillas, ¿sí? Pero los datos no nos muestran eso. Y para terminar, disculpa Rodrigo que me fue súper rápido, pero me estaban diciendo aquí 5 minutos. Y para terminar, solo decir como un pensamiento general, que en nuestra cultura sigue existiendo esta tendencia casi hegemónica a entender la masculinidad y la feminidad como puestos naturales expresados en contraste a los cuerpos masculinos y femeninos. Entonces no es de extrañar que hay un pensamiento categórico en el drama y la trama, ¿sí? Pero también que en general solo tendamos a analizar este drama y trama en forma binaria. Entonces,
en el fondo es la invitación a dos cosas, o a tres diría yo, que nos interesaría. Primero, entender que las relaciones de género no son solo entre hombres y mujeres, son entre hombres y entre mujeres, ¿sí? Por lo tanto, los temas de la pluralidad es muy importante, porque no hay dos, o sea, en general la tele uno las cuenta, te fijas, y nosotros la estamos contando, no sé, 3 tipos de mujeres, 4 tipos de mujeres. Y no hay 4 tipos de mujeres, hay muchos tipos de mujeres, ¿sí? Y nosotros insistimos con seguir, además, cruzándolos con los temas sociales y poniendo mujeres de estratos bajos, de estratos altos, de ciertas maneras, no apuntando a la pluralidad de mujeres de los estratos altos y la pluralidad de mujeres de estratos bajos, ¿sí? Y eso es súper importante porque, por ejemplo, cuando uno ve estas telenovelas, hay muchas veces que las mujeres son presentadas que han logrado económicamente avanzar, por ejemplo, ¿sí? Y pasar de un estrato social a otro, pero siguen manteniendo la forma de hablar, la siguen manteniendo igual. Y eso es, o sea, y si uno se va a la realidad, y si es que la teleserie toma cosas de la realidad, y aquí sería, ahí sí que sería ficción, ¿se fijan? Ahí creo yo, porque uno cambia en esos, en la realidad las personas van cambiando. Entonces, esa es una cosa, como pensar en esta pluralidad tanto de hombres y mujeres. Segundo, también nuestra otra invitación es pensar esta tensión entre ficción, no ficción, ¿sí? Ficción y no ficción, ficción, y el rol de la telenovela. O sea, yo creo que aquí hay un súper tema que nos confronta, y también los temas de regulación, ¿sí? De regulación de justamente lo que estamos hablando y de cómo el desafío que nos plantea la ley, ¿sí? Que yo aquí tengo opiniones personales, pero o sea, yo creo que los desafíos que nos te plantea en realidad son desafíos que tensionan mucho a la producción, ¿sí? Y que creo que está bien, ¿eh? O sea, y aquí uno puede ponerse un juicio valórico y un montón de cosas, pero yo creo que este tipo de estudios nos ayudan a pensar más bien en la política pública que específicamente en la teleserie en sí misma, ¿sí? Y eso. Y muchas gracias, perdonen que no hayamos demorado tanto. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a comenzar, Gracias. vamos a pedirle a la Claudia que retire su presentación para que nos veamos y comencemos a conversar. Si hay preguntas, es el momento para hacerlas. Yo tengo una pregunta, Paula. Por favor, Claudio. Bueno, tengo además comentarios sobre el trabajo de investigación que me parece muy, muy interesante. Y bueno, voy a hacer el comentario breve sobre mi apreciación y sobre un elemento que quizás también creo que sería parte de la relevancia, sobre todo considerando que la telenovela es un género de ficción y considerando en el fondo que la creación de la historia está a cargo de guionista. Entonces creo que también el estudio me parece relevante para la dramaturgia. Creo que es interesante que los guionistas, que los creadores de historia, y tal vez si hay personas de Fomento acá también participando, creo que está la Francisca, podrían a lo mejor también aportar al respecto. Porque de alguna forma también esto marca un precedente para saber, para en el fondo comprender desde dónde está conformada la raíz del personaje. Y esto, sobre todo por una de las últimas cosas que comentó Claudia, los roles actanciales, algo que es fundamental en la dramaturgia, algo que es fundamental en la conformación de un conflicto, la definición de un conflicto dentro de una historia. Eso como comentario. Me parece muy interesante el modelo sobre el cual también se conforma el análisis. Y justamente mi pregunta apunta a eso. En términos operacionales,
y considerando estas tres esferas, ¿cierto? Escena, personaje y representación general del personaje, me gustaría preguntarles a Claudia y Rodrigo, ¿cómo se operacionalizó, por ejemplo, el análisis del discurso expresado por los personajes en esa escena? Y también las actitudes, y cómo en el fondo ese análisis del discurso, de lo que los personajes decían, se complementaba con la mirada hacia la actitud, hacia la acción, ¿cierto? Porque ahí estaba, ¿cierto? Está la comunicación verbal y está la comunicación no verbal, cómo eso en el fondo se operacionalizó en el análisis. No sé si se entiende. Sí. ¿Respondo al tiro o vamos pregunta a pregunta? No, de inmediato pueden responder. Ya. Bueno, en el fondo se hizo un análisis sumamente cualitativo, porque no hay otra manera en realidad de hacerlo, del comportamiento de cada personaje en la escena. En el fondo, lo que tú preguntas más que nada apunta al aspecto de personaje en escena, que en el fondo hicimos una presentación gigantesca. En realidad la estaba buscando ahora como para poder pegarla, pero no la encuentro. Pero en el fondo analizamos el comportamiento de los personajes en términos de las actitudes que demuestran, como el tipo de comportamiento, lo que transmiten en general, como el personaje en sí. Ahora, cada uno de estas codificaciones fue revisada en el fondo y conversada entre las personas que codificábamos como para estar más o menos de acuerdo en el fondo, en que esta calificación cualitativa fuera algo que podemos decir con certeza que aparece. Y en el fondo eso fue la lógica operacional Sí. detrás de cómo se codificó esto. Además, como yo soy psicóloga, Claro, eso es lo otro, multidisciplinario total, había antropólogos, superdisciplinar, psicólogos, claro, sí, sociólogos, sociólogo. psicólogos. Entonces armamos un equipo y armamos estas categorías cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Y en eso, y cada vez que había, por ejemplo, una discrepancia, porque nos juntamos, fue un trabajo en equipo en realidad súper arduo, porque nos juntamos continuamente a discutir estos aspectos como, bueno, él le dijo tonta, pero, no sé, Pero más talla que violencia, pero, digamos. claro, te fijas porque hay un montón, o sea, además esto de cómo cuantificas la ironía, ¿sí? O sea, Claro, cómo la cualificas. Y eso es, por ejemplo, algo que nos dimos cuenta con los temas, y por eso te digo que no es, o sea, lo que nosotros mostramos acerca de este feminismo como que si nosotros tuviéramos una postura feminista, no es tal, o sea, nosotros lo vimos, lo discutimos, que es una ironía al feminismo, ¿sí? Una ironía, no es que se estén integrando aspectos nuevos o si tú quieres, rupturistas, sino lo que se hace es ironizar con esa ruptura. Entonces, y eso fue solamente en estas discusiones, además, más cualitativas. Es que, por eso, la sábana era gigante. me imagino. Por eso digo, tenemos demasiados datos. Y bueno, y no solo esto que pareciera como que se ironizara, sino que también está esta idea como de verdad el olvido de que estábamos tratando de generar este contexto. O sea, a mí me llama mucho la atención un personaje de la reina de Franklin, que en un principio los jóvenes como que tienen esta idea, hablan mucho más en términos de lenguaje inclusivo, tienen un comportamiento muy respetuoso del género, pero en el transcurso de la teleserie después hacen cosas como, por ejemplo, digamos, el hombre feminista como más connotado, por decirlo de alguna forma, de los personajes de Reina de Franklin, termina como tratando de curar sin que se dé cuenta a una personaje femenina y como trata de pasarse de la raya cuando está curada, como que igual comete actos súper impresentables, siendo que parte de la lógica de que este es el personaje feminista, digamos. Entonces como que se le olvida, pareciera más que... Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que a mí me llama la atención y tiene que ver con esto de los guionistas y todo? Es que en el fondo es bien interesante que siendo ficción, ¿sí? Y los guionistas sean rígidos en las estructuras relacionales. Eso es lo que más, eso es muy interesante, ¿te fijas? Tienen toda la posibilidad, porque es una ficción. Entonces tú podrías tener la libertad de crear nuevos tipos de relaciones, diferentes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacen? Son muy estructurados, muy conservadores.
en los tipos de conflicto, en los tipos, o sea, porque una cosa es que tú tengas en una telenovela una estructura para generar una telenovela, ya no se parte, después te fijas todos como los pasos, pero luego eso puede ser creativo, y al parecer no hay creatividad, o sea, la historia parece que es el elemento creativo, pero no las interacciones de los personajes. No sé si nos explicamos, ¿no? Sí, Porque yo creo que también... detrás, Sí. sí, creo que detrás de eso está también la línea editorial del canal en la Sí, por cual... supuesto. Claro, entonces yo creo que más bien hay soluciones, entre comillas, creativas de los guionistas para establecer un mapa relacional que no sea, que se aleje un poco de lo estereotipo del que todos conocemos en general en la televisión. Pero hay, yo creo, que restricciones que provienen de la dirección del área dramática, a su vez la dirección de la dramática de los ejecutivos y hacia arriba. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, finalmente. Sí, es que, y eso tiene que ver con el género, y esto es lo último que voy a decir para dar parte a otras cosas, pero desde la perspectiva relacional, uno entiende que una determinada sociedad construye ciertos órdenes de género, ¿ya? La sociedad chilena tiene una manera de expresar ese género, pero las instituciones tienen ciertos regímenes de género, ¿sí? Que son específicos a esas instituciones. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde justamente la teoría de género nos ayuda aún más a poder comprender las dinámicas de la telenovela, ¿te fijas? Porque justamente lo que tú estás hablando es porque replica no solo valores, sino que relaciones de género, ¿sí? Que tiene que ver con el régimen del canal o de la institución que está no sé qué, y que lo que sé yo, y eso se acomoda, entre comillas, al ordenamiento de género de en la telenovela chilena, ¿te fijas? Eso, Sí, absolutamente. eso. Sí, precisamente esas son las conclusiones que para nosotros es muy importante que pudiéramos compartir, y por eso abrimos este coloquio a los canales y a otros invitados externos, porque esas conclusiones respecto y reflexiones respecto a lo que es el guión, a lo que son los roles y la forma de la creatividad, son cosas que además no solamente nos pueden servir a nosotros desde el punto de vista de la regulación, sino que también a los canales a invitar a los guionistas y a las líneas editoriales finalmente también a poder compaginar con el tiempo, con lo que son los tiempos hoy día. Hay más preguntas. Dale. Dice, voy a leer mientras se prepara la otra pregunta, por interno me hablan de otra pregunta, estoy leyendo a los que no pueden, no tienen micrófono. Dice Francisca Socias, hay bastante paridad. Perdón. El equipo de... María Esperanza, existe censura a los equipos de guionistas. María Esperanza Silva. Sí. O sea, sí, seguro, y yo creo que tiene que ver también con esto, por eso insisto, con estos regímenes de género o régimen de valores, si tú quieres, que se establecen en cada canal. O sea, es que ahí hay una lógica detrás también, ¿sí? Pero ahora eso, lo interesante es que además no pueden tratar de identificar, o sea, que estos regímenes respondan, insisto, a estos ordenamientos de género de la nación, de Chile, de cómo no, porque es justamente a través de esos, ¿sí? Combinados con estos regímenes específicos que quieren entregar, es que ahí la gente también puede o no identificarse más o menos. Bueno, y ahí quizás uno tendría que bueno, podría ser otro tipo de estudios, ¿no? Más de percepciones. ¿Lola? ¿No? Ese tema. Lola. Lola, parece que tú querías decir algo. Mientras tanto voy a leer a Francisca Socias. Dice, más que nada es la lógica de los canales basados en el rating y no en la innovación. Lola. Tu micrófono, Lola. Retomando lo que dice la Francisca, justo, por algo a lo mejor han tenido tanto éxito las telenovelas turcas, que son bastante más conservadoras las relaciones entre mujeres, entre hombres y mujeres, entre hombres solamente. Entonces, a lo mejor, claro, la búsqueda del rating, que es lo que manda en general en los canales, es un poco que por mucho que existan cambios, a lo mejor hay una nostalgia al pasado y a los roles más tradicionales,
no sé, y entonces mi pregunta era, ¿hay o habrá en alguna parte estándares de calidad para las telenovelas, propio de la telenovela? ¿Se podría decir que podrían existir o se pueden generar? ¿O en general sería para la ficción? Es que, ¿sabes que yo creo que, bueno, esa es toda una discusión, ¿ah? Y creo que por el tema de la ficción, pero y es un poco lo que está pasando, y lo voy a llevar, y creo que en algún momento lo hemos hablado también, Lola. Rodrigo, si te querés meter y tenés tú ahí, dinos, pero que tiene que ver un poco lo que está pasando con hoy día con los temas de raza y etnicidad, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿sí? Y creo que es una discusión interesante, porque será, o sea, y por eso lo ponía en el tema de la regulación, en el tema ficción, ¿sí? O sea, en Estados Unidos hoy día, por ejemplo, se veta, o el HBO veta lo que el viento se llevó. O sea, y tú decías, pero ¿en serio? O sea, a la luz de lo que está pasando por los temas raciales y étnicos. Entonces ahí hay toda una discusión de que si entonces la ficción tiene que ser regulada o no. ¿Te fijas? Porque de hecho acaba de salir la semana pasada una carta de no sé cuántos intelectuales justamente diciendo que no puede ser que se vete el arte o la expresión, ¿no? Y que eso iría contra de la libertad de expresión, y que por supuesto que uno tiene que entender las producciones en los contextos que ocurren, ¿sí? Y además entender justamente lo que es la producción de ficción. Entonces, en ese sentido, yo creo que es que y por eso insisto con que la discusión tiene que ver también con la telenovela, que no estamos hablando de una película. ¿Sí? Y por eso hice la discusión específica de por qué entender esta relación entre novela, televisión y audiencia, porque creo que ahí la telenovela, si bien es de ficción, tiene una responsabilidad social diferente en el sentido de, además, que, como los estudios lo dicen, la novela se nutre para su construcción de la realidad, de las relaciones que ve y de los aspectos más sociales. Entonces, no es que sea una ficción sin intención de generar un impacto en las relaciones, no sé si me explico. Entonces, ahí tiene que ver con todo esto como más bien de la responsabilidad social de este tipo de producción, creo yo. Ahora, respecto a eso, yo diría, no sé si censura, pero yo creo que debería, por esta misma responsabilidad social, deberían haber, o se podrían hacer estándares, sí, o indicadores de calidad, ¿sí? De estos estándares, de estas relaciones. Pero ahora igual es difícil, porque si es ficción, o sea, imagínense, entonces Pecados Capitales no podría haber existido, por ejemplo, ¿te fijas? O sea, es que quizás entonces ahí hay que hacer otros análisis. Yo no estoy esto es una opinión personal, ¿eh? No estoy por la regulación total de todo, ¿sí? O sea, yo creo que hay cosas que hay que regular y que no, pero lo que sí tiene que ver con los horarios, o sea, como lo que hace un poco más los países anglosajones, ¿te fijas? Que define mejor que el horario, dice que el no sé qué, pone, las franjas horarias son mucho más restrictivas y exige ciertos parámetros o pones, no sé, tiene un montón de regulaciones que también son muy simbólicas, que aquí a lo simbólico no se pasa por alto. Y además lo que sí son más plurales, que eso es otra cosa, insisto, o sea, y que algo que a nosotros no nos ocurre, o sea, nosotros no vemos la pluralidad como un valor, ¿sí? No es un valor, al contrario. Entonces ese también es, o sea, todos, o sea, lo que les digo, aquí todos somos blancos. Tú veías en el mundo anglo una telenovela y chino, gordo, flaco, no sé, piercing, sin piercing, ¿te fijas? Es mucho más diversa de per se, entonces uno tiene, también la relación con eso es diferente. No sé, eso es lo que pienso, no sé. Rodrigo, si tú pensas algo diferente, pero... No, sí. O sea, en el fondo las representaciones son muy marcadas en términos de clase, yo siento, por lo menos todo lo que analizamos nosotros. No hay mayores distinciones como definiciones de personaje más allá de eso. Está súper, bueno, etario obviamente, como separar los jóvenes de los viejos, pero sí, eso.
Bueno, y Porque lo además otro si es pones, como, perdona, sí, porque además si uno entonces pone estándar de calidad, tenéis que tocar todos esos puntos, ¿te fijáis? O sea, el tema de la clase, el tema, o sea, no, aquí no es solamente en temas de si agresivo o no, porque no es eso, tú estás poniendo un estándar de calidad de lo que estás entregando, no un estándar a un específico, a un tema específico, sino es una discriminación arbitraria lo que tú estás haciendo, con el contenido, digo yo, ¿sí? igual hay otros puntos, hay varios estudios que muestran cómo teleseries del mundo occidental tuvieron impactos sociales sumamente fuertes en sociedades más restrictivas, como por ejemplo pasó en India, con no me acuerdo qué teleserie, siempre digo que es de Young and the Restless, pero no tengo, puede haber sido Dallas, no sé. En el fondo se representan mujeres mucho más liberadas, son gringos, no indios, que es una sociedad sumamente restrictiva. Y solamente el hecho de que se haya dado esta teleserie, después se estudió que fue como una de las principales causas de un movimiento feminista súper fuerte en India, como que reclamó por derechos, o sea, porque les dejaran de pegar en la casa, porque pudieran salir de la casa, porque los indios son una sociedad sumamente machista, pero de lo peor, digamos. Y todo el movimiento se generó a partir de una teleserie norteamericana donde se representaban mujeres mucho más liberadas. Fue como el el puntapié final, tal vez, como la gota de al vaso. Las mujeres pueden decir como, oye, se puede, o sea, no es como que estemos condenadas a que nos traten así, digamos. Entonces, como entender esa responsabilidad que en el fondo igual llega y genera cambios sociales, lo que estoy planteando en pantalla, como que tenerlo en cuenta me parece como importante, así como un disclaimer para todo el segmento de creadores, digamos. Alejandra Filippi de Estudios quería hacer una pregunta, le vamos a dar el pase a ella. Hola. Sí, bueno, nosotros conversamos harto sobre esto y una de las cosas que me gustó, digamos, en la presentación de ahora, que es como que uno puede poner ciertos énfasis, digamos, respecto de los resultados que tiene este trabajo. Y claramente una de las intenciones cuando uno releva este dato tiene que ver con cómo avanzar en incrementar, por así decirlo, otros estereotipos, digamos. O la diversidad pensando que es imposible que la televisión no trabaje sobre los estereotipos. Y particularmente me pensaba, digamos, en un concepto que planteaste, Claudia, y pensando también en los datos, digamos, que acá quedan, digamos, puestos, digamos, de manifiesto en términos de cómo se reduce también lo relacional. Entonces ahí me gustó mucho el concepto porque no lo había advertido, digamos, en la cantidad de datos que uno navega cuando está revisando este tipo de estudios, que es el concepto de la pluralidad relacional, que me parece súper interesante, digamos, como un abordaje que es distinto, porque generalmente uno podría pensar en la diversidad del estereotipo, pero creo que ahí abordas una cosa como muy, muy precisa donde uno puede avanzar, porque finalmente el género se construye en lo relacional, digamos. Entonces ahí cuando haces esta distinción entre de la visión clásica hegemónica y cómo avanzar en esta pluralidad relacional, si lo puedes ver porque alucinaste, o sea, no alucinaste, enunciaste el Bien. tema de lo binario, pero el tema es qué otras cosas logras ver, digamos, y si esto nos da pistas para avanzar. O sea, lo que me pasa es que eso, que lo que uno ve, lo que yo logro ver es que las estructuras, y tiene un poco que ver con esto de que hablé, que son rígidas en términos relacionales, ¿sí? O sea, el villano es villano siempre de la misma manera, las mujeres, bueno, ahora nos ayudamos entre nosotras, pero generalmente, no sé, también vinculadas a las mismas cosas, la dueña de casa es la dueña, o sea, y la relación entre las mujeres, pero la relación también entre los hombres, a eso me refiero con la, digamos, con los patrones racionales, es que eso, que son tradicionales y que no nos permiten dar cuenta de la pluralidad. Es que insisto un poco con eso, de lo diferentes que somos, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que, como tú decís, claramente se puede integrar, ¿sí? Y yo no sé, en eso lo que dice la Lola de si estamos buscando lo más tradicional o lo que como todo tiempo pasado fue mejor, es así,
¿sí? O sea, no sé, habría que hacer otro estudio para pensar en eso, ¿te fijáis? Pero lo que pasa es que es lo mismo que hemos analizado otras veces de la televisión, cuando uno le pregunta a la gente, o ver lo que, o sea, yo no sé si Sebastián Montenegro, ¿te acuerdas cuando hablábamos y decíamos, y veíamos los datos, que la gente ve lo que ve, o sea, la gente ve lo que está ahí, entonces, eso es lo que ve, es las relaciones que se le presentan, ¿te fijas? Y de eso, no sé, pero yo creo que se podría avanzar en poder mostrar distintos tipos de relaciones. Yo creo que eso es súper, insisto, hay distintos tipos de relaciones e interrelaciones, no solo entre hombres y mujeres, pero sí también entre los mismos sexos. Y además integrar la diversidad sexual, que también, o sea, es que les cuento, ahora no es LGTB, o sea, si ya no hay, o sea, el otro día contamos, son 27, hoy día hay como 27 tipos de identidades sexuales, para que ustedes sepan. ¿Te fijáis? 27. Pansexual, te juro, pansexual, intersexual, bisexual, lesbiana, no sé, muchos. Y la gente se está identificando de esa manera. ¿Sí? O sea, y eso es lo que a mí me resulta súper curioso, que haya gente, o sea, yo tengo estudiantes de mi universidad que me dicen, no sé, soy pansexual, no sé, voy a inventar, soy una lesbiana pansexual. ¿Chan? ¿Sí? Y ya, y eso, y es un tipo de interacción. Y lo viven así, la experiencia, pero ¿y qué es lo que uno siente? Que hay solo homosexuales en este país, por ejemplo. No. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que ver también lo que pasa, cuáles son los segmentos de edad que ven más este tipo de teleseries y ese tipo de cosas que yo también, obviamente, hay que poner dentro del análisis y todo ese tipo de cosas. Pero eso. No sé si respondí tu pregunta, creo que me fui para otro lado, pero igual. No, pero hay datos bien interesantes que mencionaste ahora y que son paños para cortar en otro estudio. Efectivamente, hay un montón de cosas que hay que seguir analizando ahí. Me dice yo leí a Sebastián que pide la palabra, pero antes de él había pedido la palabra aquí por interno Andrea Chávez. Le voy a pedir que por favor haga su pregunta. Hola, Claudia. Perdona, Hola. Claudia, que seamos breves porque estamos bien pasados del tiempo. Mi consulta es cómo aporta este género televisivo de telenovela a la equidad de género como política pública. Es que yo encuentro, o sea, si uno lo pone así, la respuesta podría ser bien poco, ¿ya? Si yo pienso en la ficción, no tiene por qué, porque no es su responsabilidad, eso es lo que te digo. O sea, no es responsabilidad de la telenovela aportar a la equidad de la política pública, ¿sí? Yo creo que hay una cuestión más profunda que eso, que tiene que ver un poco con lo que hablaba Claudio, ¿no? Con el tema de los canales de responsabilidad no sé qué. O sea, es que ojo también con, y eso es una trampa, ¿eh? Ojo con eso, porque no responsabilicemos al producto, ¿sí? De la equidad. Porque es que también hay que tener ojo, porque se define por sí mismo ficción, uno podría pensar, claro, ahora definamos entonces otra cosa, definámosla como ficción de responsabilidad social, que es diferente, no sé si me explico, yo creo que ahí hay algo que le falta a esto porque no es que sea ficción, o sea, es que ahí si no nos metemos en un tema, porque si no siempre la defensa va a ser, es que son ficción. Listo, punto, entonces puedo hacer lo que quiero, entonces, ojo, o sea, porque son ficción, pero con responsabilidad, pero porque, ¿me entiendes? Por eso hay que ir haciendo un discurso, pero yo creo que es tramposo de parte de la televisión decir que responsabilidad de la telenovela instalar la equidad en la política pública. Es un tema autor, finalmente. Sí, es o súper sea, las teleseries de Sabatini, que ahí sí tenía ahí representación de clases sociales más desventajadas, pero por ejemplo en las 4 teleseries que analizamos ahora, el core es clase alta, sí, netamente. Además, nadie pone en cuestión eso. Nadie pone en cuestión que nuestras telenovelas son completamente estratificadas.
Ahora son O todas sea, marrón glacé. es que además luego un 18 de octubre, o sea, de verdad. O sea, por eso, entonces, si la telenovela tiene una responsabilidad social, asumámosla. Eso es lo que quiero decir. Y digámosle que eso es la telenovela. Y por lo tanto, sí vamos a tener una repercusión en la política pública. Y eso es lo que le vamos a pedir a la telenovela, ¿te fijas? Pero si no, tú no le puedes pedir a la telenovela que cumpla un rol que lo esconde, entre comillas, o que se esconde en sí mismo, o que no sé qué. Eso. Gracias. Gracias por la pregunta, gracias por la respuesta. Sebastián había pedido la palabra y me pide por interno también la palabra Jorge Cruz, pero no tenemos más tiempo, así es que les voy a pedir a los dos 2 minutos, 2 minutos. que vocen la pregunta, que formulen la pregunta a los dos, y una tarea titánica para la Claudia y para Rodrigo, que la respondan en 1 minuto. Sebastián o Jorge, no sé quién primero. Voy. Dale. Voy. Hola, Claudia. Hola. Oye, es un trabajo gigante, de verdad, como lo dijiste tú, y los invito a los que les interesa, particularmente a los funcionarios que trabajan en las áreas de producción audiovisual del CNTV. Creo que hay datos importantes, precisamente, por ejemplo, el dato que a mí quiero rescatar y también poder conversarlo con la gente del CNTV, particularmente los productores, es la importancia del protagonista en términos de la construcción audiovisual de estos contenidos. O sea, finalmente el protagonista también termina funcionando como un líder, ¿no es cierto?, de opinión y de estereotipo. Poner el acento ahí, yo creo que en la construcción del protagonista, o sea, hombre o mujer. Creo Y la que pregunta, Seba, por favor. creo que es un hallazgo muy importante. Oye, mira, la pregunta también tiene que ver con lo que hemos conversado. En el fondo, si ustedes piensan que se pueden mostrar situaciones de dominación, subordinación, sin que se piense que se está promoviendo esta situación. Ya, en el análisis, en la revisión que ustedes hicieron audiovisuales, ¿se puede detectar o se podría hacer algo en términos de que mostrar una escena de violencia no significa necesariamente avalarla, o cómo se puede trabajar eso a nivel audiovisual, en una ficción? Eso. Bien, Jorge, por favor, haz tu pregunta, vamos a tratar de congeniar las dos para que Claudia las pueda responder. Ok, yo la mandé por escrito, así que la leo. Dice, ¿crees que existe... te digo, ¿crees que existe un discurso negativo contra la identidad masculina en los medios? Esto es lo que sostiene el profesor McNamara, que tú debes conocer porque también es de Sydney. Él tiene un libro, Media and Male Identity, y ahí sostiene lo que acabo de preguntar. Sí. Nos queda ya, mira, un minuto, Claudia. Dale. Yo sé que lo de la... ¿Y nos van a cortar? ¿Así? No, no te voy a cortar, pero te voy a presionar. Ya, dale. No, Sí, súper rápido. Acerca de lo que pregunta Sebastián de lo que pasa es que sí, porque yo creo que, o sea, de hecho, toda la construcción que hay en la telenovela, yo creo que no hay ningún análisis de lo que estamos hablando, el análisis lo hacemos nosotros. Yo creo que hay un análisis de los personajes, qué sé yo, y de la estructura de una telenovela, pero no necesariamente las relaciones, las repercusiones. Yo creo que no, o sea, si tú me preguntáis seriamente, o sea, sobre todo en los temas de... o sea, saben que tienen que haber un pic, que tienen que haber como emoción, etcétera, elementos, y se construyen estos elementos y no necesariamente hay un análisis de género o de construcción de masculinidad, creo yo, es lo que pienso, psicológicamente pensando, que da cuenta de eso. Ahora, por supuesto, hay un montón de situaciones de subordinación que no están avalando la violencia, ¿sí? O sea, no, creo. O sea, no, del dato en sí mismo, yo no sé si tenemos un dato, ahí va a decir el Rodrigo. Sí, o sea, respecto al tema de cómo, si se puede medir, en el fondo lo que nosotros intentamos hacer cuando hicimos el análisis era cualquier tipo de estereotipo o conducta que podría denominarse como negativa. También constatábamos si en la misma escena o en la teleserie esto se problematizaba o se dejaba pasar, digamos.
Ahora, hay un problema porque en general pasa que, por ejemplo, un tipo tiene un exabrupto violento en el capítulo 3, pero después como que el fin de ese arco está en el capítulo 4, pero nosotros analizamos el capítulo 4, porque solo podemos analizar 10 Claro. capítulos de los 50. Entonces, por eso dejamos eso fuera, pero en el fondo igual la lógica para poder medir esto sería, bueno, eso, determinar si efectivamente en la significación, en la teleserie, en la producción, que sea lo que sea, hay una problematización o un rechazo explícito a ciertas conductas, o si está aceptado, digamos, no es lo mismo que un tipo le pegue a su esposa y después va a ir a hi-fi a los amigos, a que después los amigos le digan como, oye, eso no se hace, ¿cachai? Claro. Pero eso sería entre los personajes. Otra cosa es si se avala en términos como de la producción. No sé si me explico. ¿Sí? Pero es que Como esa es la forma al final, porque es lo que se va a transmitir en pantalla hacia la audiencia, en el fondo. Si esto Eso es está lo bien que, o mal. claro, Y es de lo que hecho, una de las evaluaría conclusiones, y una de las principales conclusiones de esto era eso, como que en el fondo hay muchas acciones y actitudes que podrían ser reprochables, pero que no se reprochan, como que no tienen ningún tipo de arco de redención, o que en el fondo al final terminan bien. Como está, Sí. principalmente con la actitud de acosadora, está como del hombre que persigue a una mujer porque le gusta y en realidad se le mete a la casa, la persigue en la calle, como que están como para llamar a los pacos, básicamente, terminan bien. Entonces no Claro, hay entonces en una... ese sentido lo que dice la Claudia, sí, o sea, hay una naturalización de la violencia o el acoso, por ejemplo, sí, claro. Pero es también, o sea, pero es porque, o sea, yo creo que es que sí funciona el que está escribiendo también, ¿me entiendes? Y hay una cuestión de que se va mezclando entre la interpretación y lo que... Eso. Y por último lo que dice Jorge, que si hay discursos negativos contra la identidad masculina, yo creo que más discursos, por lo menos lo que nosotros vemos, más que discursos negativos de identidad masculina, lo que hay es que hay discursos que dan cuenta de una masculinidad que es que para nosotros, es que yo no respecto a este estudio de televisión, hay tan poco de masculinidad, o sea, nada, ¿te fijas? O sea, no puedo decir, no tengo yo por lo menos en este momento evidencia para decir que existe un discurso negativo contra la identidad masculina. No tengo evidencia, ¿sí? O sea, no tengo evidencia de hablando en el espectro de la televisión en general, ¿sí? Eso pienso. No lo sé. Lo que pasa es que es lo mismo que insisto, que creo que es irresponsable para mí decírtelo si hay o no. No tengo, no sé. Ahora lo que O sea, no sí puedo hay, decir. en el fondo, en las teleseries en sí, es como que todo lo que transcurre en términos de conflictos. O sea, la idea, de alguna forma, de enganchar a la audiencia es que pase algo y ver qué pasa después. Y yo no sé si esto tenga que ver con una intencionalidad de representar de alguna manera negativa o positiva a los géneros, pero esta lógica que detrás de en las situaciones conflictivas las mujeres tienden más a actuar con nerviosismo, y que el estereotipo de la mujer histérica aparece en un porcentaje de escenas que sería como el 7%, si mal no recuerdo, del total de escenas donde aparecen mujeres. Y por otro lado, ante la situación de conflicto, los hombres tienden a actuar de manera más bien agresiva, y las actitudes agresivas son parte importante de la construcción de los personajes en general en varias teleseries. O sea, en La Reina de Franklin es constante que en cada conflicto que ocurre, los hombres empiezan a pecharse, básicamente, como espaldas plateadas, como gorila de espalda plateada. Y mientras que las mujeres se gritan. Es como una dinámica habitual en esa teleserie. Y es bien típico en todas, en realidad, de que se da esa forma de resolución de conflicto. El hombre se pone agresivo, o el hombre parte con agresividad al conflicto, y la mujer se pone nerviosa o histérica, o parte de esa forma al conflicto, como los conflictos intergénero, digamos, sean muy de esa forma. Yo siento que más que como una mala forma de retratar a los personajes por género, es un recurso como de construcción de historia, básicamente, que está como que un poco flojo, tal vez, como decir siempre terminar en lo mismo, como que hay un problema, el hombre se pone violento y la mujer se pone a llorar. Sí, Bueno, ahora ahí esto, sí, espera, Paula, antes que terminéis, pero esto de la identidad masculina en los medios, que lo que sostiene McNamara, creo que no solamente tiene que ver con esto de representar al hombre de manera negativa, ¿sí? Sino que es como lo que yo entiendo, a lo menos, es como que si la identidad, ¿sí?
es la construcción de la identidad del hombre, existe un discurso negativo. O sea, ahora si esa negatividad se entiende o no como agresividad, bueno, esa es otra cosa, ¿te fijas? Por eso digo, ¿cómo construimos esa identidad? No puedo decirlo, porque no sé cómo construimos esa identidad aquí, ¿sí? En Chile, como que sí, entonces los elementos, o sea, sabemos nosotros algunos elementos, pero no conocemos la totalidad, o sea, sabemos que se representan agresivos, que son flacos a través de este estudio, que son todos esbeltos no sé qué, son hombres de familia, pero esa es una representación específica, que no necesariamente no sabemos si se valora de manera negativa en el discurso de los sujetos. O sea, ahí habría que hacer un análisis cualitativo para conocer las percepciones de esa construcción. No sé si me explico, pero... Sí, Sebastián ahí mencionaba el tema del rol, ¿no? Seguramente así del agresivo del hombre. El agresivo de los hombres en protagonistas o en las relaciones románticas. Hay una pregunta más y también por interno acá me piden, pero la verdad es que no tenemos el tiempo. Yo me alegro mucho de la participación, sí. Hay de repente temas, como tú dijiste, Claudia, este estudio dio para mucho, da para mucho, para hacer una tesis y para seguir incorporando variables y análisis más profundos. Son temas difíciles, complejos, para poder aterrizar en la cotidianeidad y sería muy importante que todas estas cosas nos sirvieran también no solamente como un antecedente de lo que está pasando, de lo que analizamos en una teleserie, sino de la manera en que lo podemos aplicar en nuestros distintos ámbitos dentro del Consejo, dentro de la regulación, para la gente de gestión de personas y administración también cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria, en las políticas públicas, como decía Andrea, y nosotros para que sigamos estudiando este tema y lo podamos compartir con los canales. Aprovechamos de darle nuevamente las gracias a las personas externas que nos acompañan, especialmente a los canales, y a la consejera Esperanza Silva, que también se incorporó a esta reunión. Y por supuesto, Claudia, muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir los principales resultados, a todos ustedes por participar. Quedaron muchas cosas en el tintero, se las vamos a mandar por interno a Claudia para ver si en algún momento puede responderlo también. Y los invitamos al próximo coloquio. De repente surgen temas que hacen surgir varias preguntas más y varios debates, y eso es muy bueno para todos. Paulita, antes quiero despedirme de todo. Bueno, Por ha sido favor. un placer. Muchísimas gracias, realmente es un placer y vuelvo a insistir, un honor presentarle a usted. Nos conocemos de Potrillos. Muchas gracias a los asistentes que no conozco y que no conocemos. Estamos a disposición para todas las preguntas futuras, y un gran abrazo, y que esta cuarentena nos cuide, se acabe luego. y se cuiden y se acabe luego, ¿ya? Y que estén todos muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, chao. Chao a todos. Chao.